Cristo, una de las bendiciones muy grandes que tenemos los cristianos es el poder estar en la presencia de nuestro Salvador Jesucristo y que un día, hermanos, estaremos delante de Él sin ningún impedimento y podremos contemplar. Pero otro de los temas el tema de hoy, hecho de nuevo, nos habla también, hermanos, de que llegará un día en que seremos transformados, seremos hechos de nuevo, el día de la resurrección de Jesucristo. Supongamos que un día usted va caminando a la orilla del camino, llorando, está muy desconsolado, y le llama la atención y se acerca a usted y le dice: oiga, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan triste? Y de repente, pues, abre el puño y le muestra en la palma de la mano un puño de semillas. Dice: miren, es que estas semillas estoy a punto de depositarlas en la tierra y nunca las volveré a ver más, nunca las volveré a ver más. Usted se queda pensando, pero pues se queda estupefacto, ¿verdad?, de lo que acaba de decir esa persona. Y entonces usted le dice: oiga, señor, pero esas semillas que usted va a enterrar, no es que ya no las va a volver a ver, sino que pasado el tiempo, esas semillas se van a transformar y usted será testigo de uno de los milagros más maravillosos de Dios. Esto que estoy comentando, pues es algo que por lo regular no va a suceder, ¿no? Pero estamos imaginando que hubiese una persona que no entiende esto. Pero en términos espirituales, hermanos, vale la pena pensar, porque uno de los escritores del Nuevo Testamento, que fue el apóstol Pablo, hablando del tema de la resurrección, tendríamos nosotros algunas preguntas con respecto a esto. Primero, ¿qué cosa es la resurrección? ¿Verdad? Es muy básico para todo creyente, pero por si hubiese alguien que no sabe qué cosa es la resurrección, para empezar, no es lo mismo que la reencarnación, ¿verdad? Esta es una doctrina, una filosofía oriental de las religiones orientales, la reencarnación. Nosotros no creemos en la reencarnación, ¿verdad? Ellos dicen que cuando una persona muera puede reencarnar en otro animalito, puede ser pues el animal que sea, un conejo, un águila, un león, un camello, etcétera, ¿verdad? Decía el Chavo del Ocho que estaban allí en la clase: y ¿tú qué quisieras ser?, le dice el Chavo a Kiko, si llegaras a reencarnar, ¿qué serías? Y dice Kiko: sería un burrito. Y le dice el Chavo, dice: es que no se puede reencarnar en lo que ya se es. No es lo mismo la reencarnación que la resurrección. La resurrección es el día en el que los cuerpos de los que han muerto se levantarán de sus tumbas y el espíritu que abandonó el cuerpo cuando murió la persona se unirá y tendrán un nuevo cuerpo, un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, de acuerdo con la palabra del Señor, hermano, de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Pablo, cuando habla acerca del tema de la resurrección, hermanos, él utiliza precisamente la metáfora de la semilla. Nosotros tendremos a perder a veces la esperanza cuando no comprendemos los caminos de Dios. Las personas que no conocen la palabra, que no conocen el Evangelio,
a veces pierden esperanza. Es natural a veces, hermanos, que cuando acudimos a acompañar a algunos familiares, a algunos hermanos, a algunas personas por la muerte de un ser querido, es natural que las personas se lamentan, que las personas lloran por la pérdida de un ser amado. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, un hermano, un padre, una madre o un hijo, quien sea. Puede ser una amistad, puede ser un vecino, qué sé yo, ¿verdad? Pero generalmente los familiares de la persona que falleció se entristecen, se contristan, y los cristianos también, Nada más que hay una gran diferencia, porque los cristianos tenemos la esperanza que el Evangelio nos da, la esperanza de la resurrección, como hemos mencionado. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto, les recuerda de esta esperanza y les dice en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 23, dice que hay un orden en la resurrección, y en ese orden Cristo resucitó primero. Cristo, dice la palabra, hermanos, es las primicias de la resurrección, es decir, Jesucristo es el primero en la resurrección de los muertos, en ese gran evento que estamos esperando al final de los tiempos, la resurrección de los muertos, creyentes y no creyentes, todos resucitarán. Nada más que aguas, aquí sí hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque los creyentes, los que murieron creyendo en Cristo como Señor y como Salvador, resucitarán a vida eterna. Y los que no creyeron, los que murieron sin haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, resucitarán para condenación eterna. Dice la palabra, hermanos, ¿verdad? Y no lo digo para que nos espantemos, sino que la palabra del Señor así lo menciona, ¿verdad? Los que murieron sin haber creído en el Evangelio de Jesucristo resucitarán para condenación eterna e irán a un destino, a un lugar de eterno tormento. No es porque Dios sea cruel, no, hermanos, porque Dios ha provisto el medio de salvación para los hombres, y ese medio de salvación es Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo ya vino hace más de 2000 años a dar su vida por ti, y murió y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si después de todo lo que Dios hizo por ti, lo rechazas, lo menosprecias, lo ignoras, llegará un día en que Dios hará a un lado a todos aquellos que menospreciaron el Evangelio. El día de la resurrección, todos los muertos habrán de resucitar, hermanos. Unos para vida eterna, los que reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Rey, en esta vida y en vida, no ya después de la muerte, ¿verdad? Porque de acuerdo con la religión popular, los que mueren y no se arrepintieron aquí y murieron en sus pecados y en desobediencia al Evangelio, dicen en la religión popular que todavía tienen un chance de ir al purgatorio a purgar sus pecados, y que si se hacen misas y oraciones y no sé qué tantas cosas, saldrán después de todos esos méritos, saldrán del purgatorio y entrarán al cielo. Eso es una mentira, es un engaño. No existe el purgatorio. Para empezar, en la Biblia, en el Evangelio, hermanos, no existe el purgatorio. Solamente Jesucristo habló de dos destinos: el cielo para los creyentes, el infierno para los incrédulos. No hay más. Si en vida una persona cree en Jesucristo como su Señor y se entrega a Él, lo reconoce como su Salvador, será salvo, y cuando muera en la resurrección y da vida eterna,
y el que lo rechazó, ya no hay ninguna esperanza para él. Pero repito, hermanos, no es que Dios sea cruel. Dios ha provisto todo lo necesario para que el hombre sea salvo. Pero si el hombre menosprecia la gracia de Dios, menosprecia al Salvador, entonces, hermano, ya no habrá ninguna esperanza para la persona que muere sin Cristo. Por eso es que es bien importante que en esta vida la persona proceda al arrepentimiento, a reconocer su condición de pecado, su necesidad de Dios, su necesidad de un Salvador, y a reconocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, pero yo decía, hermanos, que hay una gran diferencia entonces en los cristianos y el no creyente. Porque si bien los cristianos pasamos también por el proceso del duelo, por la muerte, por la pérdida de un ser querido, tenemos la esperanza de la resurrección, de que un día nuestros seres amados habrán de resucitar y nos uniremos con ellos en el cielo como creyentes en Cristo, ¿verdad? Como familia en Cristo. Pero como dijo Pablo allí en la primera carta a los Corintios 15:23, Cristo es el primero de la resurrección. Cuando Cristo venga otra vez, todo su pueblo resucitará, dice la palabra del Señor. Entonces, al momento de morir, nuestras almas son trasladadas inmediatamente a la presencia de Dios, mientras los cuerpos esperan el día de la resurrección, ¿verdad? ¿Y cuándo tendrá lugar esta resurrección, hermanos? Cuando el Señor Jesucristo venga, al final de los tiempos. 1 Corintios 15, 23 y 24 dice: cuando Cristo venga otra vez, los que son suyos resucitarán a vida, y entonces vendrá el fin, porque la resurrección es uno de los últimos eventos en el plan de redención de Dios. Que por cierto, hermanos, ese desarrollo del plan de redención de Dios ya se ha cumplido en gran medida, ¿verdad? Estamos en espera de los últimos eventos ya, ¿verdad? En espera de los últimos eventos. Pero estas palabras del apóstol Pablo levantan algunas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice: los que son suyos resucitarán a vida? Y la pregunta que sigue es: ¿qué resucitarán? Dirá alguno: ¿mi cuerpo? Y si es así, ¿por qué este cuerpo? ¿Verdad? Alguien podría decir: este cuerpo no me gusta. No me gusta mi cuerpo, ¿verdad? Esperamos que nadie esté en esa situación. Pero sí hay casos en que alguien puede decir: es que no me gusta mi cuerpo, no me gusta cómo soy. ¿Cómo voy a resucitar con este cuerpo? ¿Por qué no comenzar con algo completamente nuevo? Vamos nuevamente a la finca y busquemos allí algunas respuestas. Miren, la palabra del Señor nos dice que sí, con este cuerpo, pero con un cuerpo transformado. Es decir, el principio es el mismo. Es como la semilla que se siembra. La semilla que se siembra, al final de cuentas, cuando produce una planta, el principio es el mismo, nada más que la semilla se transformó. Nuestro cuerpo será el mismo, pero será un cuerpo transformado. Hermanos, por eso la idea es del apóstol Pablo, quien está utilizando esta metáfora en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Encontramos lo que se puede llamar un ensayo sobre nuestra resurrección. No vemos todo el capítulo, pero veamos nuevamente
Primera a los Corintios 15, 35 al 38, que fue el texto que se leyó, y escuchen nuevamente lo que dice el apóstol Pablo en esta metáfora de la semilla. Pero dirá uno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se edifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Un niño hizo un comentario a su papá. Resulta que el niño estaba en primero de primaria y le acababan de enseñar, precisamente estaban estudiando las plantas al mismo tiempo que sus familiares asistían al funeral de un ser querido. Tiempo después, cuando estos padres con su hijo que estaban en la primaria pasaron por un cementerio, el niño le dijo a su mamá, apuntando hacia el cementerio, le dijo: mamá, aquí es donde plantan a la gente. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros viéramos la muerte y el cementerio con la perspectiva de un niño? Aquí es donde plantan a la gente. El cementerio no es un cementerio, es el lugar donde se siembran a las personas. La tumba no es una tumba, la tumba es el surco donde se pone la semilla, es decir, el cuerpo, y donde habrá de surgir una nueva vida. Es un lugar de transformación para una nueva vida. Lo que se está plantando es la semilla del cuerpo, y la tumba no es meramente un hueco en la tierra, sino que es un surco fértil. El cementerio es un lugar de transformación. Los creyentes así deberíamos de verlo, hermanos, de esa manera, aunque nos cueste un poquito de trabajo. Pero la Biblia, el Evangelio, hermanos, produce esperanza de la muerte. De hecho, nos dice la palabra que debemos ser muy optimistas respecto a cómo se maneja el tema de la muerte. Muchos piensan que la muerte no tiene sentido, ¿verdad? Principalmente aquellos que desconocen lo que enseña la Escritura respecto de la muerte. No tiene sentido. La muerte es a la gente lo que los huecos negros, ¿verdad? Así un gran misterio del espacio. Es como un poder misterioso, es algo que no nos agrada, antipático, no queremos hablar de ello. La muerte es algo de lo que no se habla. Lo desconocido nos da mucho temor y hacemos todo lo que podemos para no morir, y eso en gran medida es natural, ¿verdad? Nadie quiere morir, o nadie hace algo por morir, al menos que tenga pensamientos suicidas, al menos que esté muy desesperanzado. Hay personas así, pero los cristianos, hermanos, no estamos en ese caso. Lo que vemos nosotros, hermanos, como la tragedia suprema, a la luz del Evangelio, a la luz de los pensamientos de Dios, hermanos, lo vemos como la victoria final. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, hermanos, que al final, cuando un cristiano muere, no es tiempo para desesperarse, sino un tiempo para confiar
para confiar en Dios. ¿Y cómo es que la muerte, hermanos, pierde todo terror? Pues porque nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, ¿verdad? La muerte ya ha sido vencida, aunque dice también en la palabra del Señor que el último enemigo que será vencido es la muerte, es decir, totalmente, pero ya ha sido dominada, ya ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo, quien se levantó victorioso de la tumba, de la muerte. Él resucitó, fue las primicias de la resurrección, y de aquí le seguirán al final de los tiempos todos los creyentes. Decía alguien que de jovencito, decía esa persona, tenía dos grandes amores: jugar y comer. Jugar y comer. Y cuando él llegaba a su casa después de un partido de béisbol, llegaba sucio, con el uniforme sucio, zapatos llenos de tierra, y se sentaba a la mesa a comer, que era su otro grande amor, ¿verdad? Su primer grande amor era el deporte, era el béisbol, y su segundo grande amor era la comida, le gustaba mucho la comida. Se sentaba a la mesa y le decía a su mamá: momento, primero te vas a asear, te vas a bañar, te vas a cambiar la ropa, y ya aseado y cambiado te vienes a comer. Y dice, pues no me quedaba de otra, ¿verdad? Porque no me gustaba mucho eso del baño, pero como yo quería comer y esa era la condición, entonces me iba yo a bañar y a cambiar y luego a comer, a disfrutar de la comida, que era mi segundo gran amor. Ya, el baño es el precio que tenía que pagar para poder comer. Era la condición, ¿verdad? Desde esa perspectiva, hermanos, diríamos nosotros que la muerte física, es un pequeño precio a pagar por el privilegio de sentarnos un día a la mesa en el reino del Señor, en los cielos, ¿verdad? Porque dice la palabra que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es necesario, dice el apóstol Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 50 y 53, así lo dice, hermanos, el apóstol Pablo. Ahora, vemos que Dios es más exigente de lo que era la mamá del muchacho que platiqué anteriormente, ¿verdad? Para sentarnos a la mesa con el Señor es necesario un cambio de ropa. Es necesario un cambio de ropa. ¿Y cómo entendemos esto? De dos sentidos. Primero, hermanos, tenemos que nacer de nuevo. ¿Sí? Y para que una persona nazca espiritualmente de nuevo, tiene que morir al pecado, a la carne, a su naturaleza pecaminosa, para nacer de nuevo. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La persona que está en Cristo nace a una vida nueva, y nace, bueno, porque también dice la Biblia que el hombre en su condición natural está muerto en sus delitos y pecados. Le dijo el Señor a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitamos, todos los seres humanos están en esa condición de pecado y necesitan nacer de nuevo, y solamente se puede nacer de nuevo a través de la fe en Jesucristo, del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Eso por una parte. Pero por otro lado, ya la persona que ha creído en Cristo, ¿verdad?, ya vive una vida cristiana, para poder disfrutar de un cuerpo transformado y glorificado, tiene que morir primero. Tiene que pasar por ese proceso de la muerte física, hermanos, para que el cuerpo sea cambiado por uno nuevo. Por uno nuevo.
Entonces, hermanos, en este sentido, la muerte pierde todo su horror, ¿verdad? Porque al final de cuentas es como la semilla que se siembra en el surco, tiene que morir en cierto sentido, en cierta forma, muere la semilla para que surja una nueva planta, hermanos. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Pero es lo que enseña el Evangelio, hermanos. A veces las maneras de obrar del Señor Jesucristo le parecían a las personas muy disparatadas a aquellos que estaban en su derredor. Por ejemplo, escupía en los ojos de un ciego para darle la vista. Dormía en una barca durante una tormenta. A veces se juntaba con las prostitutas con el propósito de darles una nueva vida, de llamarles al arrepentimiento. A menudo las acciones de Jesús, sus palabras y sus parábolas y pensamientos no tenían sentido para sus amigos ni para sus enemigos. Pero como seguidores de Cristo, hermanos, hemos de tener la mente de Cristo, dice la Biblia, hermanos, y adaptarnos a sus maneras de obrar. Por eso, hermanos, pregunto, ¿de qué manera el punto de vista que Jesús tiene sobre la muerte está en conflicto con el mundo a nuestro alrededor? Pues en ese sentido, que la muerte para el creyente, como dijo el apóstol Pablo, ya no es una enemiga, sino es un paso para la vida eterna. La muerte pierde todo su terror, ya no hay temor. Es más, el apóstol Pablo no es que deseara la muerte, pero dijo Pablo que él no sabía qué escoger, si quedar aquí por causa de la obra que Dios le había encomendado, por causa de la iglesia, o ir con Cristo, dijo, lo cual es muchísimo mejor. Así dijo Pablo, lo cual es mejor. Pero por causa de la obra de Dios, decía Pablo, pues qué bueno es poder estar aquí haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado. Pero cuando Cristo nos llama a su presencia, hay que estar siempre preparados. Los cristianos, hermanos, estamos siempre listos y preparados. Pero escucha, hermano, finalmente dice la Biblia, dice el Evangelio, que seremos totalmente libres. ¿Por qué, hermanos? Porque la muerte, fíjese bien, traerá un cambio total. Los creyentes nos convertiremos en quienes debíamos de ser en esta vida, desde el momento en que tú creíste en Cristo, entraste en un proceso de transformación, el cual se completará cuando Cristo venga o cuando muramos, hermanos, ¿verdad? Ese proceso se llama santificación. La santificación, hermanos, dura toda la vida. Estamos en ese proceso de cambio, de transformación de nuestra vida, en una vida nueva, pero repito que se va a completar cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. En el cielo, finalmente serás el verdadero tú, con un cuerpo y con un alma perfeccionado. Nuestra esperanza, hermanos, radica en que nos convertiremos en una nueva creación. Filipenses 3:21 dice, Pablo también, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Voy a repetir este texto, Filipenses 3:21, el cual, se está refiriendo a Dios, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuál es el cuerpo de la humillación nuestra? Este cuerpo. Este cuerpo, hermanos, es un cuerpo decadente. Es un cuerpo contaminado por el pecado. Aunque ya hemos sido perdonados, hemos sido redimidos por Cristo, hermanos,
entramos en un proceso de transformación, seguimos siendo pecadores, redimidos, pero todavía somos pecadores, estamos siendo santificados. Pero físicamente hablando, hermanos, este cuerpo se deteriora, se enferma, es un cuerpo en decadencia, se envejece y finalmente, hermanos, morirá. ¿No es así? Pero ¿qué dice la palabra? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Escucha ahora la segunda parte de este versículo. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Al cuerpo de quién? Al cuerpo de Cristo. ¿No es glorioso esto, hermanos, pensar en que un día los creyentes en Cristo tendremos un cuerpo semejante al de nuestro Salvador? Ya no voy a entrar mucho en ese tema, pero en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan vio a Jesús. Se le dio una revelación, no lo busquen, ¿verdad? Ya después con calma pueden buscarlo. Capítulo 1 de Apocalipsis. Al apóstol Juan, cuando se encontraba en la isla de Patmos, el día del Señor, el domingo, estaba en oración y en ayuno, adorando al Señor, cuando recibió una revelación de Dios. Y vio, ¿a quién creen que vio? Vio a Jesús. Pero escuchen, ¿cómo lo vio? No lo vio como cuando vino la primera vez, ¿verdad? Porque los apóstoles vieron sus manos y vieron sus pies también, vieron su rostro, sí, vieron su cuerpo completo durante su vida, durante su ministerio terrenal, lo vieron al Señor Jesucristo. Pero la forma en que el Señor se le reveló a Juan en la isla de Patmos fue una forma totalmente diferente. Se le presentó con un cuerpo glorificado. Dice que oyó una voz y que luego miró al que le hablaba y que tenía su cabeza y sus cabellos blancos, totalmente blancos, como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego, y tenía una vestidura que le llegaba hasta los pies, y en sus pies eran como de bronce bruñido, y la voz del que hablaba eran como aguas, y el rostro del Señor era refulgente como el sol. ¿Se da cuenta? Ahora, fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Seremos semejantes a Él, hermano. Seremos semejantes a Él. Fíjese qué maravilloso, ¿verdad? Esto debe ser muy esperanzador. Esto nos da mucho consuelo, mucha fortaleza, mucho aliciente en esta vida. Hay hermanitos que en esta hora no escuché muy bien el testimonio de la hermana, pero hablaba algo de la enfermedad. ¿Sí? Hemos conocido a hermanos que han luchado con la enfermedad. Estaba recordando por allí la hermana Elizabeth Toledano en la iglesia de Monterrey, hace algunos años que Dios la llamó a su presencia, pero que tuvo que luchar contra el cáncer durante mucho tiempo y solo le pedía a Dios que sus hijos crecieran y estudiaran y se casaran, y el Señor se lo concedió. Recientemente acompañamos a la familia de nuestro hermano Benja, el Divino Salvador, su esposa Consuelito. Yo la conocí hace más de 20 años y el Señor la llamó a su presencia. Estuvo luchando también contra el cáncer, pero ya está con un cuerpo transformado, con un cuerpo precioso, renovado, semejante al de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, qué glorioso es esto. Pero con esto concluyo. Finalmente los creyentes en el día final, en el día de la resurrección, seremos libres, porque la muerte traerá un cambio total.
La lucha radica en que todavía estamos en el ahora. Ya estamos en el ahora, ¿no es cierto, hermanos? Y el ahora es la primera parte de este versículo. Vivimos en el cuerpo de la humillación. En esta etapa de la vida, pues puede ser que seas joven, de mediana edad, puede ser que ya seamos de los 60 y más, no importa, ¿verdad? Pero hermanos, gemimos, como dice la palabra, gemimos por la transformación de nuestros cuerpos. Pero finalmente, hermanos, seremos transformados, iremos a la presencia del Señor y estaremos en la mesa de Cristo. Seremos recibidos y se nos dará un cuerpo totalmente transformado y nuevo, hermanos, glorificado para el Señor. Este pensamiento, hermanos, debe de animarnos a seguir adelante en la vida cristiana, no importa las pruebas por las que estemos atravesando. En resumen, recapitulando, hermanos, para concluir, cuando Cristo vuelva, todo su pueblo será resucitado y resucitaremos, hermanos, para vida eterna, para estar con el Señor para siempre, y le veremos cara a cara. La semilla, que es nuestro cuerpo sepultado en la tierra, florecerá en el cielo, hermanos. Cuando un cristiano muere, no es momento para desesperarnos, hermanos, sino un momento para confiar en Dios. Y finalmente, hermano, tu alma y tu cuerpo se reunirán y serás como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dijo el apóstol Pablo, hermanos, dijo así el apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, mientras tanto esperamos ese momento, los que somos de Cristo, los que ya hemos creído en Él como Señor y Salvador, confirmemos nuestra fe, sigamos adelante, no desesperemos, hermanos, sirvamos al Señor, consagrémonos más para la obra del Señor, entreguemos y démonos más para Cristo, cumplamos con la misión que nos ha encomendado. Y si hubiese alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo, pues hágalo, confíe en Él, reconózcalo como su Salvador, para que esto de lo cual estamos hablando aquí, hermanos, sea una realidad también en usted. El día de mañana, cuando Dios lo llame a su presencia, usted pueda disfrutar de esa gloria celestial en el reino de Jesús. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu bendita y santa palabra que hoy hemos recibido. Confirma la fe de tu pueblo, confirma la fe de la iglesia. Señor, renueva la fe, la esperanza y el amor en tu pueblo y capacítanos para el cumplimiento de tu voluntad. Oramos, Señor, que tu palabra cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.